belga ha demostrado todavía hallarse en plena forma. Y ayer nos comentaba que probablemente se retire este año, pero que aún tiene cuerda para rato. Se produjo la primera escapada en los pies, ahí lo tienen, pedaleando duramente, de Isidro Juárez, el popular El Flequi, el veterano corredor del equipo Zahor, punta de lanza en este caso del ataque que preparaba el equipo que dirige Miguel Moreno. Tras él saltó Urruti, pero Urruti quedó rápidamente descolgado y sería absorbido por el gran grupo, donde los belgas del Van de Ven, el grupo deportivo Zor y el Teca no querían que nadie se les escapase. Finalmente Isidro Juárez fue cazado a la salida de Oviedo. Ahí tienen a Zapatero y a Guijarro con él. Y estos tres corredores serían alcanzados en la primera vuelta al paso por Mies. Este es el momento de la captura. Delante tirando los belgas del Van de Ven y los del grupo deportivo Zor preparando el sprint de Juan Fernández. Hubo algunos intentos de escapada, como en este caso Balaguer, pero finalmente la etapa se resolvió al sprint, donde el belga Herman Frison se impone así a Juan Fernández, a Pérez Zabala, a Díaz Zabala queremos decir, y al propio Van Impe. Van Impe, que sería investido ya definitivamente como ganador de la 22ª edición de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Y ahí el popular Juanmi recibiendo de manos de Florín, presidente de la Peña Ciclista Trapiello, la insignia de oro de esta organización. Que ya desde la primera etapa se vistió de amarillo, no ha abandonado el jersey. No ha habido excesivos problemas, ¿verdad, Van Impe? Sí, no mucho problema. Mi equipo Dormilón es muy fuerte. Sono muy contento por mí, por mi director, por todo. Porque a Vuelta de España, el equipo, yo no he vinto una etapa, no he dicho primero, la moral es poco bajo y ahora la moral torna mucho, ahora son muy contentos. Sí, hemos tenido ocasión de comprobar que Lucien Van Impe se lo ha pasado francamente bien en estas últimas etapas, viendo que no había nadie que le inquietase, no había adversarios realmente. No, por mí, yo he dicho a mi director, a Volta de España, he vinto una etapa, la montaña me manca poco por vinto una etapa, un día terzo, si he vinto la etapa, bien, ahora no muy contento yo. Enhorabuena, Lucien Van Impe y Maximino Pérez, el director del equipo Dormilón. Por fin una victoria clara y contundente que a lo mejor puede servir para que Dormilón continúe adelante. Bueno, yo no creo que tenga que servir para que continúe Dormilón hacia adelante, porque yo creo que Dormilón ya se tenía que tener pensado de sobra si tenía o era interesante continuar al equipo o no. Lo que sí te puedo decir es que es la victoria más importante que ha conseguido Dormilón hasta la fecha. Es una victoria en la general individual, en una vuelta por etapas, que tendrá su mayor o menor importancia, pero es una victoria y creo que no todos los equipos lo pueden conseguir. Por lo menos a mí me ha costado 3 años conseguirlo y fíjate si tiene importancia. Vamos a hacerle ya una última pregunta a Lucien Van Impe. ¿Hasta cuándo sobre la bicicleta? Penso este año es el último año, ancora bien este año, hay muchos directores, anche Mino dice a me perché fermi, penso ahora este año 40 años, hay un año por dicha, ahora es finito, si no, ancora 50 años. Con 40 años se ha proclamado vencedor de la 22ª edición de la Vuelta Ciclista a los Valles Mineros. Nuestra enhorabuena cordial, Van Impe. Enhorabuena cordial. Gracias.